Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical en línea. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de alabanza y adoración. Dispongamos nuestro corazón para entregarle nuestra mejor adoración al Rey de Reyes. Señor Jesús, sea bienvenido a este lugar. Padre Celestial, sea bienvenido a nuestros corazones. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Señor Jesús, te bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Señor, queremos exaltarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espíritu Santo, que vive en nosotros, nunca nos dejas, no fallas, promesa eterna, el cielo en nosotros. Se escucha tu nombre, Cristo. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Yahweh. Fuego arde en mi ser, llena mi interior. Lleno de asombro, a ti yo me rindo, tu gracia me sostiene, aquí tú me acercas, despierta el deseo. Tu nombre me levanto, santo,
y el que fue y el que vendrá. Él es nuestro Señor. Y el que fue y el que vendrá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que fue y el que vendrá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Vamos a decir: santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, digno de alabar. Yahweh. Fuego arde en mi ser, quema mi interior. esta mañana, iglesia,
Ponemos nuestro corazón delante del Señor y puedes decirle: Señor Jesús, establece tu reino en mi vida. Señor, que pueda conocer qué es lo que te hace reír, qué es lo que te hace llorar, qué es lo que mueve tu corazón, Señor, y qué es lo que te hace danzar, Señor Jesús. Queremos ser esas personas y esa generación, Señor, que te conoce hasta lo más profundo, Señor Jesús, que está tan cerca del corazón del Maestro, que podamos escuchar tus más pequeños suspiros, Señor Jesús. Y así como en el cielo se hace tu voluntad, Señor, que aquí lo podamos hacer en la tierra, Señor Jesús. Ese es nuestro clamor. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Más, iglesia. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación a tus diseños y responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo tu prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Iglesia, que te puedas unir con este clamor de adoración. Señor, como se hace en el cielo, haz aquí en la tierra. Establece tu reino en nuestras vidas, Señor Jesús. Establece tu reino en nuestras vidas, Señor Jesús.
que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Señor Jesús, nos rendimos a tu corazón. Creemos que tú eres Señor por sobre todas las cosas. Creemos que tú viniste a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados, de una muerte segura, y que ahora estás a la derecha del Padre. Lo creemos y lo confesamos con nuestros labios que tú eres el Señor, y doblamos nuestras rodillas y nuestro corazón delante de ti en simple y sincera adoración, reconociendo que tu nombre es sobre todo nombre, y tu gloria llena la tierra, tu gloria llena la casa, y así como es en el cielo, se haga en nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Prepara tu corazón para recibir la palabra el día de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más. Muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ser instruidos a través de su palabra. Hoy nos toca ver la parábola El reino dividido, y ella se encuentra en Lucas capítulo 11, verso 14 al 23. Y demos lectura a este pasaje y después vamos a poder tratar de extraer algunas frases, palabras que nos estarán dando dirección con respecto a esta parábola. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú quien obres en este día, que nos reveles, nos muestres cuál era el propósito en esa ocasión, como hoy, de esta parábola. Gracias te damos porque sabemos que tu Espíritu, el Espíritu Santo, nos estará guiando y conduciendo a toda verdad. Ayúdanos a poder no solamente entender, a comprender, sino a poner en práctica lo que tú nos reveles. Te pedimos tu protección y tu sabiduría de lo alto para cada uno de los oyentes, para mi persona, y que una vez más tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Dice así, Lucas capítulo 11, verso 14 al 23, de la versión Reina Valera 60.
Iniciamos en el verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Una vez más, el Señor, utilizando de una parábola, una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. Cada parábola de nuestro Señor Jesús recuerda que nos enseña doctrina. ¿Qué es la doctrina? La ley moral de Dios, sus pensamientos, como le gusta a Él que se hagan las cosas. Vemos a través de esta parábola que no solamente en la persona, Dios, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, estaba obrando, trayendo sanidades y liberando a la gente de toda opresión demoníaca. Esta parábola se puede trasladar a nuestros tiempos. Y si tú te das cuenta hoy, como en aquel tiempo, el mundo solamente estaba aprovechando la oportunidad, en el caso de estos hombres que cuestionan a Jesús, de hallarle en alguna situación que ellos consideraban que iba en contra de su religión, de lo que creían, de su filosofía de vida. Hoy en día también estamos viviendo esos tiempos en los cuales el mundo está dividido. Y por eso el Señor utiliza la palabra división. Todo reino dividido no prevalece, y toda casa dividida está pronta a caer. Pero no solamente habla en un contexto familiar, en un contexto social, en un contexto de una nación, está hablando en un contexto personal. Si tú mismo te hayas dividido en tu mente y en tu corazón, dice el apóstol Santiago en su primer capítulo, que el hombre de doble ánimo, un hombre de doble ánimo es un hombre dividido, es inconstante en todos sus caminos. Que este hombre dividido, parafraseando, en ocasiones cuando le va bien cree en Dios, cuando le empieza a ir mal, duda de Dios. Que su mente está dividida en ese sí y no, en el interés y en el desinterés cuando no ve bienestar. Así estaba sucediendo en este tiempo. Estos hombres que cuestionan a Jesús y lo juzgan, estaban viendo sus intereses afectados, intereses humanamente o intereses humanos, y no les importaba más que ellos y no la libertad del pueblo en lo espiritual. Porque el mismo Señor inició su ministerio diciendo que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos está entre ustedes, y el reino de los cielos es traer paz, libertad, justicia y verdad a las vidas de los seres humanos, a las sociedades y a las naciones. Por eso cuando vemos el texto, regresemos al verso 14 y dice: estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Cómo era este demonio? Mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló,
y la gente se maravilló. Pero igualmente, como hubo gente que se sorprendió y le dio gloria y honra a Dios, hubo otros, como dice el verso 15, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Quién es Belcebú? Belcebú es el señor de las moscas. La palabra Beel, de Baal, quiere decir señor o dueño. Baal era un dios celestial que luego fue asociado con Adonis y representa al demonio de la gula. ¿Te acuerdas de los 7 pecados capitales que habla la religión popular? Entre ellos está la gula. ¿Qué representaba este demonio de Belcebú? A la gula. Y si tú recuerdas, leyendo los evangelios, continuamente le decían al Señor Jesús que era un comilón y bebedor. O mejor dicho, era una persona que gulienta, que no le interesaba otra cosa más que comer y beber a él y a sus discípulos. Entonces ya tenían en mente este grupo de gente. Acuérdate que toda esta gente que cuestionaba la actitud de nuestro Señor eran los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los que instruían al pueblo. Ya tenían en su mente, a ver, ¿qué calificativo le podemos dar? Y en cuanto ven la oportunidad, ¿qué hacen? Dicen: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. También era el nombre de un dios de los filisteos, un pueblo de aquel tiempo o anterior a ese tiempo. Adonis era originalmente un dios fenicio, y en antiguo griego Adonis significa el más bello de los hombres. Y si te das cuenta, en este tiempo es lo que más aprecian las sociedades. Gente que puede impresionar con su físico, tanto en hombres y mujeres. Aunque algunos autores lo relacionan a Tamuz, dios babilónico, su equivalente semita. Hay otra historia que podíamos desarrollar, otro tema con respecto a Tamuz. Adonis recibió gran tributo y culto femenino en Lesbos durante el siglo XVI, 600 antes de Cristo, de quien Venus para los romanos y Afrodita para los griegos se enamoró perdidamente. ¿Quién era Venus para los romanos y quién era Afrodita para los griegos? La diosa de la fertilidad. En México también teníamos nuestra diosa de la fertilidad, la Coyosauski. Y así podemos ver en muchas otras partes del mundo otras figuras de mujer utilizadas como diosas de la fertilidad. Muy bien, una vez que sabemos quién es Belcebú, era una ofensa grande para nuestro Señor el que le hayan dicho que por los demonios o el del príncipe de los demonios él echaba fuera a los demonios. Más sin embargo, él le responde en el verso 16, después de que otros para tentarle le pedían señal del cielo. ¿Quiénes le habían estado pidiendo señales del cielo? Los religiosos de ese tiempo. Verso 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. No solamente le estaba dando una respuesta a esta gente, sino también a todos aquellos que habían escuchado, habían visto este milagro de liberación de un hombre. Y ahora la pregunta cabría hacérnoslas tú y yo: en este tiempo, ¿cuántos hogares se hayan divididos? Y estos hogares que se hayan divididos, se han ¿qué? Fraccionado. Algunos se han empobrecido, otros han sido arrasados, devastados. Estaba escuchando hace unos días a un hombre que después de 38 años de casado decidió divorciarse, separarse. Y había visto comentarios de este matrimonio hace un año, en agosto del 2019, en el cual eran el matrimonio más feliz y con la comunicación mejor que haya existido, mencionaban. Pero él acusa a la situación de la pandemia, a su separación matrimonial. Recuerda esto, que solamente esta pandemia, esta crisis ha provocado que aparezca lo que ya el hombre y la mujer tenían en su corazón. Ya lo tenían pensado, nada más esperaron el tiempo, el proceso
para tomar la decisión y decidir caminar solos. Entonces, por eso creo que esta gente que le dijo a Jesús que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, era alguien que ya lo traía en su mente y en su corazón y esperó la oportunidad para poder expresarlo, pero no esperaban la respuesta de nuestro Señor diciéndoles en el verso 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque Jesús vino a hablar del reino de los cielos, de lo que produce el reino de los cielos en la vida de los hombres y mujeres: libertad, paz, gozo, armonía, bondad, fe, templanza y mansedumbre, y que contra tales cosas no hay ley, dice el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, 23 y 24. Entonces, era todo lo contrario a lo que expresaba Juan 10:10, que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero que Jesús había venido a traer vida y vida en abundancia. Entonces no había una congruencia con respecto a lo que estos hombres, en su enojo por ver afectados sus intereses, estaban queriendo hacerle creer a la gente que Jesús no estaba obrando de parte de Dios. Mas sin embargo, él vuelve a mencionar en el verso 19, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quiénes lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjate en este verso 20. Esto desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, por el dedo de Dios ha traído libertad a la gente de opresión demoníaca. Por el dedo de Dios ha traído sanidad a gente enferma. Por el dedo de Dios se ha traído provisión y protección para mucha gente en medio de estas circunstancias. Entonces, esto solamente afirma que el reino de los cielos está entre nosotros. Y créelo que en este tiempo estaremos viendo milagros, prodigios y señales muchos más grandes y más en mayor cantidad que se vieron durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió y lo declaró diciendo que en su nombre y todos aquellos que le seguirían harían mayores cosas de las que Él hizo. Solamente que tenemos que hacer: caminar en obediencia, caminar en santidad y que soltar la palabra. ¿Qué? La palabra de Dios, porque ella tiene poder y autoridad para traer libertad a los cautivos y para sanar a los enfermos y para dar respuesta a los desesperanzados. Y en este tiempo, si tú buscas de Dios, te llenas de la palabra de Dios, vas a estar trayendo libertad a aquellos que se hayan oprimidos. Y verso 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es ese mayor hombre fuerte? Nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por eso el verso 23 dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Está muy claro, tú caminas con el Señor, y si no caminas con el Señor, estás caminando en contra de Él. Y se camina al 100%, ¿sí? Por eso Jesús le muestra a sus discípulos y al pueblo la importancia de permanecer unidos en un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nos ha llamado el Señor? A extender el reino, a traer libertad a los cautivos. El enemigo buscará confundirnos para dividirnos. Y esto él sigue tratando de hacerlo dentro de las iglesias a través de las debilidades de hombres y de mujeres que siguen alimentando su carne. Ahorita vamos a leer un pasaje con respecto a ello. También habla de la unión, que es la acción y el efecto de unir. Juntar, combinar, atar o acercar a dos o a más personas en uno solo. La palabra unión proviene del latín y surge del término unus, que significa uno. ¿Te acuerdas que el Señor oraba pidiéndole al Padre que así como Jesús era uno con el Padre, los discípulos fueran uno con Jesús, y de esta manera el hombre podía ser uno con el Padre? Y esto es lo que busca. ¿Dónde utiliza también la Escritura la palabra uno? En la área del matrimonio. Dice: ahora ya no son dos, sino uno solo. Esto habla de la unidad, una unidad perfecta, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que el hombre y la mujer sean uno solo, porque el enemigo de nuestra alma se ha dado la tarea desde el primer matrimonio sobre la tierra, que era Adán y Eva, fracturar la unidad en el matrimonio, porque sabía que de esta manera iba a fracturar
la unidad en la familia, en la sociedad y en las naciones. De manera que una unión expresa el resultado de ir a otra cosa, así como también cuando una persona o grupos de personas se unen a otra. La parábola narra la liberación de un hombre y todo el mundo se maravilló, menos los escribas y fariseos, acusando a Jesús que liberaba por Belcebú. Ya dijimos quién es Belcebú, el señor de las moscas, el que representa al demonio de la gula. También Jesús les contesta con una gran verdad que es vigente hasta el día de hoy. Todo reino dividido no, ¿qué? Prevalece. Y recuerda que primeramente es en lo personal. Si tú estás dividido en tu mente y tu corazón, no va a haber nada que pueda guiarte. Va a haber mucha duda y tu vida va a ser fluctuante. Dice la Escritura en Santiago, como las olas del mar. Vas hacia un lado y vas hacia otro. Por eso necesitamos buscar esta integridad espiritual a través de nuestro Señor. Pues la división es el paso inmediato antecesor a todo fracaso, a toda derrota y a toda pérdida de cualquier proyecto. ¿En dónde? En el matrimonio, en la familia, la sociedad, el gobierno, en empresas y naciones. Por eso el enemigo de tu alma busca la manera de angustiarte, afligirte, deprimirte, entristecerte, desesperanzarte, porque sabe que de esta manera tú estarás dividido y quitarás tus ojos de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Una casa donde no hay unión está próxima a desintegrarse. Jesús dijo, toda casa dividida contra sí misma cae. Recuerda que una casa dividida, el Señor siempre habla y habló con figuras. Cuando habló de la casa le dice de nuestro corazón, porque del corazón sale lo bueno y lo malo. Leamos las siguientes escrituras, 4 escrituras, hay muchas más, que nos darán cuenta de que Dios nos conoce más de lo que tú y yo nos podemos conocer. Dice Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor está investigando tu corazón y lo va a examinar a través de tus pensamientos. Por eso es tan importante que tú pongas atención cuando salen las palabras de tu boca o tus conductas, porque de todo ello estará hablando lo que hay en tu corazón. Es una manera de probarnos y muchos ni cuenta se dan de que están manifestando lo que hay en su corazón, anhelos y deseos. Juan 2, versos 24 y 25 nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿A quién conoce Jesús? A ti, a mí y a todos los que ya nacieron y los que están por nacer. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en tu corazón. A él no lo podemos engañar. ¿Sí? Dice Hebreos 4:3, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso cuando tú y yo tomamos un tiempo de la lectura de la palabra y ponemos atención a lo que Él está diciendo en cada capítulo, cada verso de cada libro, en ese momento nuestra vida se desnuda y Él nos va a mostrar todo lo que hay en el corazón. Por eso muchos hombres y mujeres temen o les da miedo leer la Escritura. ¿Por qué? Porque saben que Dios los va a desnudar y los va a enfrentar. También Salmo 139, verso 2 nos dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. En el siguiente verso, en ese salmo dice que antes de que nosotros digamos una palabra, el Señor ya sabe qué vamos a pedirle. No hay nada oculto para nuestro Señor. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, viendo estos textos y leyendo la parábola del reino dividido, y cuando Él estaba echando fuera ese demonio, ¿tú crees que Él no sabía lo que estos hombres le iban a decir con respecto a lo que Él había hecho? Sabía que lo iban a juzgar, sabía que en su corazón ya estaba, por Belcebú echa fuera a los demonios. Lo que estaban buscando era ¿qué? Hacer que la gente ya no confiara en Él. Y en este tiempo, el enemigo de tu alma va a seguir queriendo buscar
que tu corazón se divida, que tu mente se divida y que tú dejes de confiar en Él. ¿Y cómo? Pues a través de esta misma crisis de enfermedad, a través del desempleo, a través aún de los problemas personales y familiares y matrimoniales, a través de los problemas sociales, a través de los problemas en nuestra nación. Estamos viendo que los gobiernos, las empresas, entre personal de todos ellos están en una pugna, en una lucha por querer ser más unos que otros, y de esta manera no se organizan y no se unen. Ya sabemos lo que dice el Señor, que todo gobierno dividido no prevalece, toda casa dividida no prevalece, está a punto de caer. ¿Cómo saber si camino en unión con el Señor? ¿Cómo puedo saberlo? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 5 al 16. Siempre la palabra nos da la respuesta a nuestras dudas, pero también, como cada parábola, el Señor nos da el desarrollo de la historia y nos da la conclusión. Recuerda lo que dice en el verso 23 de Lucas capítulo 11: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Con quién estás caminando? ¿En obediencia con el Señor? Porque en el momento en que tú desobedeces al Señor, ya estás contra Él. Y cuidado, de estar en contra de Él, porque Él no va a permitir que nada afecte a su reino. Y nosotros estamos caminando en el reino del cielo, aquí en la tierra. Dice Romanos capítulo 8, versos 5 y 16. Pongamos atención a cada una de las palabras, las frases y los versos. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En esta primera oración no se refiere al cuerpo físico, sino se está refiriendo al pecado. ¿Qué quiere decir? Que los que son del pecado piensan en las cosas del pecado. ¿En qué van a estar pensando? En siempre. Si son rebeldes, van a estar buscando la manera de ser más rebeldes. Si están mintiendo, están buscando la manera de ser más mentirosos. Si están siendo desleales, están buscando la manera de ser más desleales. Esto no es de la noche a la mañana, este es un proceso, porque ya la gente lo trae. Si alguien quiere separarse de algún grupo, si quiere separarse de iglesia, no crees que nace de la noche a la mañana, ya lo traen. Y a donde van a estar llevando lo mismo. Aquí lo dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando leemos la Escritura dice que el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a que nosotros vivamos en armonía y que estemos solícitos en buscar la unidad. Pero el que camina en su carne, tarde que temprano, va a buscar ¿qué? Fracturar el cuerpo de Cristo, dividir el cuerpo de Cristo, dividir su familia, dividir su matrimonio, dividir en su trabajo. Siempre va a estar buscando hacer eso. Y nada más va a ir de un lugar a otro, hasta que haya un lugar aparentemente donde haya reposo. Pero como trae eso en su corazón y no ha renunciado, tarde que temprano va a aparecer. Puede tardar un mes, un año, 2, 5, 10, 15 años, pero va a llegar. Así como la historia de este hombre que te platicaba. Pasaron ¿qué? 38 años. Y da una conclusión a sus 38 años que él y su mujer ya no podían seguir caminando juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo estamos expuestos a cualquier situación de esta si dejamos de caminar y de obedecer a Dios. Continuamos. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hay veces que la muerte, volvemos a lo mismo, el ocuparse de la carne es ocuparse del pecado, es muerte. La muerte no se da física, sino emocional y mental. Por eso leíamos en un pasaje que el corazón ¿qué? Se endurece. Jeremías 17:10. Verso 7. Por cuanto los designios, hablando de los deseos de la carne, son enemistad o estar contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso hay esa gente que, te repito, que miente, que roba, que juzga, que deshonra a los padres, los desobedece. ¿Qué más hace? Que no guarde los días que el Señor nos ha pedido que guardemos, que no se compromete con el Señor, porque aquí lo dice la Escritura. Por cuanto los deseos de la carne son estar contra Dios.
¿Cuál es el deseo del pecado? Estar siempre en contra de la voluntad de Dios. Estar siempre en contra de Él, ¿sí? Porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios es espiritual, no es carnal. En nuestro cuerpo físico no podemos llevar a cabo la ley de Dios. Tenemos que vivir o tener una vida espiritual. Dice 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sabes cuál es la tarea del Espíritu de Dios? Lo dijo el Señor en Juan capítulo 16, redarguirnos de todo pecado, de justicia y de juicio. En cuanto nosotros nos queremos desviar, el Espíritu de Dios nos va a estar diciendo, estás mal, no puedes caminar por ahí. Escucha primero. Si no escuchas, no vas a poder atender a lo que te estoy diciendo. Continúa la Escritura diciendo, en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hablando de tu espíritu, no el Espíritu de Dios. Y verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta que aquí se habla del cuerpo físico? Ya no habla de la carne, de la referencia del pecado. Y verso 12, así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir o qué estaba diciendo Pablo a los romanos en este verso 12? Lo que les dijo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión por la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres llevar a cabo el cumplimiento de la ley, los mandamientos y ordenanzas de Dios? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por eso esto va a ser una verdad muy clara. Si tú no te amas, no vas a poder amar a los demás. Y esto va a ser tan manifiesto que muchos no se dan cuenta que no tienen amor propio. Y por eso no pueden amar a los demás. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si quieres anotar Gálatas capítulo 5, verso 16 al 23, para que te des cuenta cuáles son las obras de la carne, y esas son las que producen muerte física en algunos casos, pero primeramente muerte espiritual. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, volvemos a nuestra parábola. En cuanto Jesús vio lo que ellos decían que por Belcebú, en el momento identificó, estos no los está guiando el Señor, a estos no los está guiando el Espíritu Santo. ¿Quién los está guiando? Su carne, su pecado, sus intereses personales, todo lo que se ven afectados porque van a perder sus lugares de posición. Y verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7 de la Nueva Traducción del Lenguaje Actual? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Por qué no puedes amar a la gente que te rodea? ¿Por qué no puedes amarte a ti? Porque necesitas al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos da el poder para amar a los demás de una manera correcta, como lo hace Dios a nosotros y como lo hizo Dios antes de que tú caminaras con Él. Y verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si quieres más instrucciones, lo vas a ver en 1 de Juan, 2 y 3 de Juan del apóstol Juan, a donde dice que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. La Escritura mismo dice que el diablo peca desde el principio y es padre de mentiras. Entonces,
Por eso les dice el Señor en la conclusión: el que no es conmigo es contra mí. Posiblemente tú no hagas otra cosa que consideres que estás en contra de Dios, pero el tan solo no obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas, eso es estar en contra de su voluntad y es estar en contra del mismo Dios. Quiero concluir y concluyo con el mismo verso 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La conclusión es clara y no hay más que añadirle. O caminas con el Señor al 100%, porque tu 99% es estar contra Él. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que van a caminar con Él al 100% o de los que quieren caminar con Él al 99%? No puedes dejar nada fuera de ese 100% de caminar con el Señor, porque entonces empezarías a caminar en contra de su persona. Y dice que el que no camina con Él va a desparramar, mas el que camina con Él va a recoger abundantemente. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos darte las gracias por esa tu palabra. Tú eres quien puedes mostrarnos cómo está nuestro corazón. A través de esta parábola de la división del reino, quieres mostrarnos que no debemos de caminar divididos, sino que tenemos que ser uno contigo, en unión, amando todo lo que tú amas y aborreciendo todo lo que tú aborreces. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos sigas hablando a través de esta enseñanza. Produce en cada uno de nosotros el querer seguir escuchando este mensaje, leyendo estas citas bíblicas. Tú traes revelación a nuestras vidas para que de esta manera entendamos cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado a tu reino. Sabemos que tenemos un enemigo de nuestra alma, y como lo dice el libro de Gálatas en capítulo 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También tú utilizaste la vida de Pablo para advertir a los corintios en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que no resplandezca la luz del Evangelio. Hoy te pido que tú hagas resplandecer tu luz en tu pueblo, en cada uno de los oyentes de esta enseñanza, para que de esta manera caminen en obediencia y en santidad cada día, porque esto es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo queremos pedir. Amén y amén. Quedamos despedidos, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.